¿no? Me llama la atención bastante que así como están llegando, por lo visto, nuevos integrantes a las familias, hay hermanos que también están siendo promocionados a la gloria y eso me hace pensar bastante del tiempo de vida que nosotros tenemos, ¿no? El Señor permite que nuestras vidas tengan un inicio y tengan también un final y en su gracia estamos queriendo aprovechar todo el tiempo que nosotros tenemos eh, aquí en la tierra para poder hacer su voluntad. Y justamente un poco sobre eso es lo que vamos a hablar en esta noche. El tema para esta noche le he puesto como título Aprendiendo del ministerio de Juan el Bautista. La última vez que estuve con ustedes pudimos ver un poco de el tiempo que el Señor Jesús estuvo en Betania. Vimos juntos esta familia de tres hermanos, María, Marta y Lázaro, y aprendimos un poco acerca de la visión, como ellos nos enseñaban con su propia vida práctica acerca del servicio cristiano. Entonces, hoy día vamos a ver otra faceta del ministerio cristiano, ahora más bien empleando a Juan el Bautista como una ilustración acerca de ese tema. Los creyentes, toda aquella persona que ha creído en el Señor Jesús, sabemos de que tiene este privilegio de servir al Señor empleando los dones espirituales que el Espíritu Santo nos brinda. Romanos capítulo 6, si vamos un momento por favor a Romanos capítulo 6, como para empezar allí, justamente tenemos allí una exhortación de parte del apóstol hacia los creyentes de cómo es que debemos de usar nuestro cuerpo, cómo es que debemos usar nuestra mente. Romanos 6, en el verso 13, dice así: y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, un poco sobre eso es lo que queremos hablar en esta noche, sobre cómo tomando como punto de partida el ejemplo de Juan el Bautista, nosotros podemos cosechar de repente algunas lecciones importantes para nosotros, de tal manera que nuestro cuerpo, nuestra mente pueda ser presentado diariamente al Señor para ser en sus manos instrumentos útiles, instrumentos de justicia. Vamos a hablar entonces un poco sobre Juan el Bautista, solamente a grandes rasgos, porque seguramente conocemos muchos detalles acerca de esta persona. Juan el Bautista, vamos a mencionar solamente lo siguiente. Sus padres sabemos muy bien que se llamaba Zacarías, que era un sacerdote que servía en el templo de Dios, y Elizabeth. Zacarías justamente tenía el turno de servir el incienso en el templo de Dios cuando recibió la visita del ángel Gabriel. Entonces sabemos también otro detalle de Juan el Bautista, que su nacimiento fue profetizado por el ángel Gabriel. Él fue el que anunció a Zacarías que tendría un hijo y este hijo se convertiría en el pregonero del Mesías prometido. Y sabemos también de que cuando se inició su ministerio, eh, él salió del desierto cumpliendo de esa manera la profecía que se decía acerca de él, ¿no? Voz del que clama en el desierto en el nombre del Señor. Entonces, su ministerio empezó en el desierto. Sabemos de que él se vestía con piel de camello, sabía que su alimento eran las langostas con miel. Sabemos de que él empezó predicando acerca del reino a las personas en Israel. Sabemos que parte de su ministerio también era bautizar, era un bautismo de arrepentimiento para las personas, para que estuvieran listas a recibir al Mesías prometido. Y es considerado por muchos como el último profeta del Antiguo Testamento. Y su labor entonces, como ya hemos mencionado antes, era ser el que proclamaba la venida del Señor. Ahora, a medida que vamos avanzando en el tema en esta noche, si es la voluntad del Señor, vamos a ir viendo unos detalles adicionales acerca de Juan. Pero ya tenemos entonces un vistazo general de quién era Juan. Pero ahora vamos a empezar acerca de su servicio. Y vamos a empezar hablando acerca del rol de los ojos en el servicio. Ahora, para poder poner un marco de referencia apropiado, Juan el Bautista básicamente puso en práctica un principio de servicio que se encuentra descrito en Salmo
capítulo 123. Vamos un momento a Salmo entonces, 123, por favor, si me acompañan. Salmo 123, el verso 2, dice así la palabra del Señor. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Este pasaje nos enseña cómo el siervo o la sierva de Dios debe de involucrarse en su trabajo para el Señor. Si resumimos este versículo, Salmo 123, verso 2, en una sola frase, podría ser de esta manera. Los ojos del siervo, los ojos de la sierva deben de mirar siempre a Dios. Y la forma como Juan el Bautista ejercía su ministerio, él justamente cumplía esta parte fielmente. Él tenía un propósito. El propósito del ministerio de Juan el Bautista era hacer que la gente mire a Dios y específicamente que mire al Mesías prometido. Si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, por favor. Versículo muy conocido por muchos. Verso 29. Dice allí, enfatizando el sentido de la vista, lo que hacen los ojos de Juan, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Inmediatamente cuando Juan ve a Jesús, hay una reacción movida por los ojos de Juan. Entonces, otra vez, el rol de los ojos en el servicio es que tenemos que entrenarlos para que miren al Señor. Si eres un siervo del Señor, si eres una sierva en la mies del Señor, entonces debemos de entrenar nuestros ojos para mirar al Señor. Y cuando miramos al Señor, ocurre una reacción en nuestro corazón, ocurre una reacción también en nuestro comportamiento. ¿Cuál fue la reacción de Juan el Bautista? Siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente eso, en el verso 30 dice lo siguiente, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En resumen, lo que está haciendo Juan aquí es hacer que la gente no le mire a él, sino que mire al Señor Jesús, al Mesías prometido. Si nosotros quisiéramos poner en práctica este mismo principio para nuestro servicio al Señor, debemos de hacer entonces lo mismo que Juan. En primera instancia, los ojos de Juan estaban fijos en el Señor. Y segundo, el ministerio de Juan era animar a otros a que miren al Señor. Si se dan cuenta entonces, de una manera muy real, Juan estaba poniendo en práctica lo que él mismo dijo acerca de su persona. Es necesario que Él crezca, que el Señor Jesús crezca, pero que yo mengue. ¿Y cómo es que lo hacía? Haciendo de que la gente no le mire a Él. Más bien, todas las personas que llegaban a la presencia de Juan el Bautista, Él los apuntaba o los dirigía hacia el Señor. Nuestro ministerio en el Señor también puede tener la misma connotación, lo mismo que hizo Juan el Bautista. En primer lugar, entonces, que nuestros ojos estén fijos en el Señor. Y si por nuestro testimonio o por nuestro servicio, ya sea en la iglesia local, o ya sea en el vecindario donde vivimos, ya sea en el trabajo donde el Señor nos ha puesto, ya sea a las personas que están en contacto con nosotros diariamente, que tenemos la oportunidad de poder compartir el Evangelio o que tenemos la oportunidad de interactuar de alguna manera u otra, a todas aquellas personas que de repente nos preguntan acerca de nuestra fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dirigir a esas personas hacia el Señor, para que ellos también pongan sus ojos fijos en el Señor. Si regresamos otra vez al Salmo 123, para leer nuevamente cómo funciona este principio. Otra vez entonces estamos en Salmo 123, en el verso 2. Dice nuevamente, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. El salmista es bastante sabio al momento de emplear esta
esta ilustración de la servidumbre en los tiempos bíblicos, él menciona los ojos y menciona la mano. Los ojos de los siervos están prestando atención a la mano de los señores. Que en el caso de los varones están mirando a la mano de su señor. En el caso de las siervas están mirando la mano de su señora. ¿Por qué? Porque obviamente en tiempos antiguos cuando el amo de este siervo o de esta sierva quería ordenar algo, lo hacía por intermedio de sus manos. De la misma manera, entonces, nosotros podemos aquí sacar algo bastante práctico. Los siervos, descritos aquí en el Salmo 123, no tienen duda de qué mano mirar. Ellos no están distraídos mirando otras manos. Ellos están con sus ojos prestos a ver la mano de sus señores. De esa misma manera también debemos nosotros tener como creyentes claro a quién servimos. Nosotros no servimos a las demás personas para ser vistos de los otros, para recibir aplausos de los demás. Nosotros servimos al Señor y solamente a Él. Efesios capítulo 6, vamos un momento a Efesios 6 para poder leer justamente este mismo principio en nuestro servicio. Efesios 6, versos 6 y 7 dice así la palabra del Señor: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, así como los siervos del Salmo 123 no estaban distraídos, de la misma manera también nosotros, hermanos, debemos de aprender a no estar distraídos en nuestro servicio. Juan el Bautista no estaba distraído. Él definitivamente había llegado con una meta en su mente bien clara. Tanto así de que en un momento dado, cuando Juan el Bautista vio cómo es que estaba comportándose el Señor Jesús, y recordemos, Juan el Bautista estaba predicando la venida del reino, ¿no? Del reino de Dios, estaba preparando a la gente para que estuvieran listos de recibir al Mesías prometido. Pero en su mente él tenía bien claro las profecías del Antiguo Testamento, que básicamente constaban de dos partes, ¿no? La primera parte era justamente cuando venía el Mesías, con todas las señales, ¿ya?, habidas y por haber, para demostrar que él era el Mesías prometido. Pero segundo, la segunda parte que Juan estaba esperando, pero todavía no se iba a cumplir en el tiempo del Señor, sino más adelante, era que él iba a venir para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, esa parte todavía Juan no veía que se estaba cumpliendo, y seguramente en un momento dado le entra dudas a Juan, tanto así de que cuando él fue puesto en prisión por Herodes, él manda a dos de sus discípulos para hablar con el Señor Jesús y para preguntarle: ¿eres tú el que estamos esperando o debemos de esperar a otro? Y nuevamente el Señor Jesús, cuando le responde, vamos un momento a Mateo capítulo 11 para ver la respuesta del Señor, le la vista, enfatizando los ojos, que es lo que Juan debía de observar. Mateo 11, verso 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. En el verso 3, perdón, el verso 5 continúa diciendo: ¿qué es lo que veían los discípulos de Juan? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y es el mensaje que justamente los discípulos de Juan le llevaron de vuelta a Juan, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra vemos nosotros de que Juan, aún de repente cuando estaba dudando de si Jesús era el Mesías prometido, recibe la confirmación del Señor, y entonces él ya encuentra esa paz de que estaba anunciando a la persona correcta. La misma actitud de fijar nuestros ojos en el Señor cuando estamos sirviendo, que lo encontramos también en Hebreos, Hebreos capítulo 12. Vamos entonces nuevamente a Hebreos, vamos juntos a Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Entonces, también este verso de Hebreos nos hace recordar, hermanos, de que como siervos, no solamente nuestros ojos tienen que estar fijos en el Señor, y que si de repente alguien nos pregunta por nuestra fe, nosotros tenemos que dirigir a esas personas hacia el Señor, sino que este verso de Hebreos 1, 12:1, nos enseña también o nos hace recordar que hay ojos que nos están mirando a nosotros. Nos dice allí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hay ojos que nos están mirando y están observando qué es lo que hacemos, están escuchando las personas qué es lo que hablamos, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta de que no solamente somos siervos del Señor con ojos fijos en Él, sino que también somos personas que dan testimonio del Señor con nuestra propia vida. Entonces hay que tener en cuenta eso, que nuestro servicio al Señor no va a ser un servicio escondido, todo va a salir a luz. Eso es en cuanto al rol de los ojos en el servicio. Eso es lo que podemos aprender un poco sobre Juan en su ministerio. Vamos ahora a una segunda parte. ¿Qué otra cosa nos enseña Juan con la forma como él trabajó cuando estuvo aquí en la tierra? Vamos a ver ahora el rol de la humildad en el servicio. Primer punto entonces, el rol de los ojos en el servicio, puestos los ojos fijos en el Señor. Y segundo, el rol de la humildad. Vamos a recordar un poco entonces acerca de quién realmente es Juan el Bautista. Sí, ya hemos mencionado un poco de quiénes son sus padres, cómo fue su nacimiento anunciado, cómo empezó su ministerio, pero si nos ponemos a pensar un poco de quién es su familia y quién es Juan el Bautista, para qué estaba destinado, no podemos negar de que Juan el Bautista estaba predestinado para ser un sacerdote ante el pueblo. Pero Dios lo seleccionó a él para un rol completamente distinto, el ser más bien un profeta, un pregonero del Mesías. En aquellos tiempos, si nosotros recordamos bien cómo funcionaban las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento, para ser un sacerdote, uno no podía, por decir, postular a una escuela para ser sacerdote. Uno no podía, por decir otra cosa, pagar para ser un sacerdote. Uno debía de nacer en la familia de un sacerdote para poder tener la opción de ser un sacerdote también. Entonces, definitivamente, Juan se encontraba en una posición muy privilegiada. En los tiempos ya en la que el Señor Jesús estuvo con nosotros allí el rol del sacerdocio tenía un prestigio muy alto, especialmente si uno era el sumo sacerdote, mucho más aún. Pero el ser un sacerdote sirviendo en el templo de Dios a la vista del pueblo tenía un prestigio muy alto. Uno no era seleccionado no tanto por sus credenciales, sino más bien que uno era seleccionado por la familia en la que nació. Pero a pesar de que Juan tenía como destino según el mundo, ¿no?, el prestigio, como destino según el mundo, el privilegio de servir en el templo de Dios y de ser alguien en el pueblo, Dios tuvo otro plan para él. Y como ya hemos mencionado antes, lo volvemos a mencionar ahora, él mismo, Juan el Bautista, cómo describe su propia vida. Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengo. En otras palabras, la vida de servicio de Juan el Bautista se caracterizó por ser una vida de obediencia y de humildad. Ahí está el rol de la humildad en el servicio. En Mateo, capítulo 11, vamos un momento por favor a Mateo, capítulo 11, en el verso 29, leemos lo siguiente. El Señor Jesús, vamos a leer del verso 28, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mismo Señor Jesús nos dirige a nosotros a seguir justamente sus pasos de humildad. Pero la humildad que el Señor quiere enseñarnos es una humildad que se aprende con el uso del yugo. Llevad mi yugo, dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Muchas veces lo que sucede es de que cuando se quiere arar el campo
y tú quieres enyugar a dos animales, lo que haces es emparejar a dos animales que sean más o menos del mismo tamaño y de la misma fuerza. ¿Okay? Para que cuando se le ponga el yugo a los dos animales, los dos puedan tirar del arado con la misma fuerza, con la misma velocidad y la misma dirección. Si uno de los animales es más débil que el otro o más pequeño que el otro, va a sufrir bastante. ¿Por qué? Porque el más fuerte y el más grande lo va a arrastrar. Entonces, eso es lo que sucede en la vida real cuando nosotros vemos entonces dos animales que están tirando del arado. Ahora, con eso no podemos nosotros deducir o pensar, bueno, si el Señor Jesús me pide poner su yugo sobre mí, ¿no? Y Él está del otro lado del yugo, que de repente yo soy entonces igual que el Señor. No pensemos eso porque estaríamos muy equivocados. Sucede más bien de que cuando nos enyugamos al Señor, cuando el mismo yugo es llevado por el Señor y nosotros, Él que es muchísimo más fuerte, que es muchísimo más poderoso que nosotros y es Dios soberano, no nos arrastra y de paso que nos destruye al momento de tirar de este yugo de humildad. Él se pone más bien de nuestro lado. Dice allí que cuando nosotros tenemos el yugo del Señor, esa posición de estar enyugados con el Señor es una posición de aprendizaje. Dice allí el verso, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, el propósito de llevar ese yugo es de aprender del Señor. Entonces, esa posición nuevamente es una posición de aprendizaje. Él se pone, digamos, a nuestro nivel, a nuestra fuerza y nos va enseñando, nos va mostrando qué es lo que debemos de aprender. No vamos arrastrando entonces los pies, sino que el Señor es muy paciente con nosotros. Aprendemos de humildad, aprendemos lecciones que pueden cambiar nuestro corazón, porque dice allí, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Son lecciones entonces que apelan a nuestro corazón. Y como resultado, hallamos descanso en nuestra alma. Es una paradoja. ¿Ya? Al mismo tiempo que llevamos un yugo sobre nosotros, que eso es sinónimo de trabajo duro, descansamos. Es algo interesante lo que el Señor aquí nos está ofreciendo. Filipenses capítulo 2, por favor. Vamos ahora todos juntos a Filipenses capítulo 2, en los versos 3 al 8, dice así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, notamos entonces de que este rol de la humildad es esencial en nuestro servicio. Nuevamente regresando a Juan el Bautista. Tenemos entonces de que él, ante los ojos del mundo, ante los ojos del pueblo de Israel, él estaba destinado, podríamos llamarlo así, para cosas grandes, desde el punto de vista humano. Y sin embargo, él no vio esas cosas como grandes. Él vio más bien que el llamado del Señor, que el servicio del Señor, eso era lo grande para él. Y él pone a un lado lo que él es, inclusive él pone a un lado lo que él tiene por derecho y se pone más bien humildemente al servicio de Dios. Y eso es lo que también nosotros podemos aprender aquí, hermanos. Cuando servimos al Señor, tiene que ser entonces con esta actitud de humildad. Y qué mejor ejemplo tenemos de aprender de la humildad que nuestro amado Señor Jesucristo, quien poniendo su yugo sobre nosotros, aprendemos a su lado. Aprendemos a ser mansos, aprendemos a ser humildes, aprendemos lecciones que apelan a nuestro corazón. Y no solamente eso,
sino que en realidad también vemos de que por medio de la humildad el Señor es glorificado. Justamente la mano del Señor, la mano de gracia del Señor, se extiende no a los que son soberbios, sino a los que son humildes, como nos enseña Santiago. Eso es lo segundo que podemos aprender del ministerio de Juan el Bautista. Ahora vamos a una tercera parte. Entonces, la primera, vamos recordando, está el rol de los ojos en el servicio. Segundo, el rol de la humildad también en el servicio. Y ahora vamos a llegar al final del servicio. El final del servicio. Vamos a Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1. Justo hace unas semanas atrás, en la asamblea donde mi familia y yo estamos yendo, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y estamos viendo que Marcos se caracteriza por usar pocas palabras, pero en esas pocas palabras empacar una tonelada de información. Y Marcos capítulo 1, verso 14, vamos a leer, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Otra vez dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En el evangelio de Marcos, brevemente nomás, Marcos escribe acerca de Juan el Bautista. La primera mención es aquí en el capítulo 1, la segunda mención es en el capítulo 6, cuando él da los detalles de cómo fue muerto, decapitado Juan. No, pero aquí en este verso entonces vemos que Juan fue encarcelado. Podríamos pensar que de repente el enemigo, Satanás, ganó terreno al lograr que Juan el Bautista fuera apresado y posteriormente decapitado. O sea, Satanás en realidad ha estado activo. Si nosotros retrocedemos unos cuantos versos nomás en el capítulo 1 de Marcos, vemos de que él estuvo tentando al Señor Jesús durante ese tiempo que estuvo en el desierto. Y el Señor Jesús no cedió a la tentación, sino que allí más bien se mantuvo firme. Pero vemos entonces de que Satanás está muy activo para tratar de arruinar la obra del Señor. Y podríamos tener de repente esta pregunta: ¿habrá logrado entonces Satanás obtener victoria cuando Juan fue muerto? Es una buena pregunta, ¿no? La respuesta es no. Porque vemos en el verso 14, dice, después que Juan fue encarcelado, y seguramente el enemigo estaba tratando de cerrar la boca de este pregonero, ¿no? Le convenía a él de que ese pregonero dejara de hablar, y eso es lo que hace Satanás también hoy día para los creyentes, ¿no? ¿Qué mejor manera de que si el creyente es sal, tratar de hacerla insípida? Si de repente el creyente es luz, ¿qué mejor manera que tratar de apagarla? Y es lo mismo que está tratando de hacer aquí Satanás con Juan el Bautista. ¿Qué mejor manera de cerrar la boca al pregonero que en este caso poniéndolo en prisión y posteriormente ser ejecutado? Pero vemos aquí de que Satanás no tiene la mano victoriosa, porque después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Jesús vino a Galilea predicando. Podemos decir con certeza entonces que cualquier actividad del enemigo falló en su intento de detener al Mesías. Cuando intentó callar la voz que clama en el desierto, no fue suficiente para evitar que el Mesías prometido llegara a Galilea. Así que los esfuerzos del enemigo fueron inútiles. Algo parecido sucedió cuando el apóstol Pablo, se recuerdan ustedes en Hechos capítulo 16, capítulo 17, Pablo había fundado la iglesia en Tesalónica y lastimosamente los judíos que no creyeron hicieron todo un revuelto y Pablo tuvo que escapar de Tesalónica. Un tiempo después, él estaba queriendo viajar a Tesalónica para saber cómo habían quedado esos creyentes, porque cuando él los dejó, bueno, había mucha persecución en la ciudad. Y justamente en Primera de Tesalonicenses nosotros tenemos registro de cómo se sentía Pablo. En el capítulo 2, capítulo 3, vemos nosotros de que Pablo varias veces intentó ir a los creyentes en Tesalónica
y Satanás se lo impidió. Satanás se lo impidió. Ahora, nosotros podríamos pensar también la misma pregunta. Si Satanás impidió que el apóstol Pablo viajara a Tesalónica, ¿logró su cometido? ¿Habrá obtenido victoria Satanás sobre la obra de Pablo? ¿Habrá logrado detener la obra del Señor? Vamos entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 3, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leer primero capítulo 2 en el verso 17 y verso 18. Ahí justamente lo que acabamos de mencionar dice así. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Si saltamos ahora en el capítulo 3, en el verso 1, ¿qué fue lo que hizo entonces Pablo en respuesta a este estorbo de Satanás? Dice lo siguiente, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envío a Timoteo, para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces notamos de que Pablo no se quedó de brazos cruzados, pero más que nada también notamos de que Satanás no ganó. Satanás no puede ganar cuando la voluntad de Dios está presente. Cuando el siervo de Dios está trabajando para su Señor, todo intento del enemigo en tratar de obstaculizar la obra del Señor no va a dar fruto. Sí, es cierto, Satanás pudo estorbar a Pablo, pero Pablo envió a otra persona. ¿Acaso tiene que ser Pablo la única persona que podía visitar a los tesalonicenses? Está demostrado por lo que escribe Pablo de que no. Él no era el protagonista de su ministerio. Él no era el único recurso disponible. Qué bueno de que Pablo tenía a muchos colaboradores también que estaban a su lado y que podía contar con ellos. Y de eso se trata el ministerio, hermanos. Al momento de que nosotros pensemos que nuestro testimonio o que nuestro servicio al Señor está llegando a un final o está llegando a lo que podemos decir un callejón sin salida y pensamos, el enemigo me ganó, el enemigo me hizo sucumbir, ya no puedo más. Pensemos entonces en ese ejemplo de Juan el Bautista, de que a pesar de que él estuvo preso, a la vista de las personas podría parecer de que él falló, pero a la vista del Señor no fue así. Cuando Herodes mandó decapitar a Juan, no era de que estaba interrumpiendo la obra del Señor. En realidad, si nos ponemos a pensar, era porque ya había llegado el tiempo de que Juan el Bautista partiera. De esa manera es como nosotros tenemos que ver nuestra vida. A veces nosotros cuando vemos a nuestro alrededor hermanos y hermanas que están sufriendo, especialmente con esto de la pandemia, o están sufriendo necesidades y de repente vemos que muchos santos parten a la presencia del Señor. Y para muchos de nosotros nos cae de sorpresa, ¿no? Nos cae de sorpresa de que tal hermano, tan querido en la asamblea, en el testimonio local, de repente es promovido al cielo. Qué pena, nosotros decimos, pero ¿cuántos planes tenía este hermano? Y de repente es un hermano joven o una hermana que era joven, que todavía no se había casado o que todavía ni siquiera había empezado su vida de adulto y pensamos nosotros, oh, esta vida ha sido truncada. No, hermanos, realmente creo de que lo que estamos viendo aquí más bien es de que el Señor tiene un plan que nos hace ver a nosotros de que sí, nuestra vida es corta, no sabemos nosotros cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra. Eso nos debe de animar más bien a poder aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Pero también no pensemos de que la muerte de sus santos toma al Señor por sorpresa. Ninguna muerte de los santos toma al Señor por sorpresa. El ministerio de Juan el Bautista no fue acortado por el enemigo. Desde el punto de vista de Dios, entonces repetimos,
Juan cumplió con todo su trabajo y simplemente era hora de partir. Definitivamente, si uno le preguntara en la prisión a Juan el Bautista si es que él pensó en algún momento de que su vida iba a terminar de esa manera tan radical, tan violenta, definitivamente podríamos nosotros pensar que Juan el Bautista no se imaginó que su vida terminaría de esa manera. Nosotros también, hermanos, no podemos pensar cómo es que nuestra vida va a terminar. No sabemos si es que si nuestra vida terminará cuando lleguemos a la vejez, trabajando para el Señor. No sabemos si de repente de aquí a un tiempo más adelante nos encontraremos en persecución, nos encontraremos en un lugar donde seremos nosotros tratados de ser callados porque estamos sirviendo al Señor. No lo sabemos. No sabemos si vamos a sufrir, no sabemos si vamos a estar tranquilos. Esa parte el Señor nos está concediendo no conocerlo, porque quiere que nuestra fe, nuestros ojos, nuestra humildad estén enfocados en el Señor. En Marcos capítulo 1, no necesitamos ir todos allí, pero Marcos capítulo 1, nosotros vemos de que cada vez que Juan el Bautista abría su boca para decir algo, él decía siempre algo acerca del Señor. Él predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad, dice, os he bautizado con agua, pero él, hablando de Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, Juan sabía muy bien cuáles eran los límites de su ministerio. Juan bautizaba con agua, pero eso era lo más que él podía hacer. Era un bautismo de arrepentimiento. Él podía hacer que la gente se acercara a él podía de repente tocar el corazón y la mente de la gente, podía hacer que se arrepintieran de sus pecados y estuvieran listos para poder recibir al Mesías, y más allá de eso no podía hacer más. ¿No? Él podía dirigir a las personas al Señor, pero él no era el Señor. Él podía preparar a las personas para que sus pecados fueran perdonados, pero él no podía perdonar pecados. Él conocía muy bien cuáles eran las limitaciones de su labor. Su bautismo era de arrepentimiento, pero después de él venía otro, el Señor Jesús, que podía bautizar con el Espíritu Santo. Y eso no lo podía hacer Juan. Se cuenta de una ocasión cuando don David Livingstone, un misionero que estuvo trabajando hace muchas décadas atrás en el África, él estaba guiando a un grupo de nativos que vivían en el corazón del continente africano, ¿ya? Y por primera vez los estaba llevando él a este grupo de hermanos, todos creyentes, hacia el océano, hacia la playa. Y demoraron varios días en el viaje. Y cuando llegaron, obviamente muchos de estos nativos, era primerísima vez que ellos veían el mar. Entonces, ¿se imaginan ustedes cuando ellos llegaron ese panorama, ¿no?, del mar infinito, tal cual como se presenta ante los ojos de esos hermanos, y ellos se quedan impresionados. Y uno de ellos escribió lo siguiente, ¿no?, después de haber quedado boquiabierto de ver por primera vez el mar. Años después él escribió lo siguiente: hemos seguido al señor David, dice, por los bosques, a través de planicies, cruzando montañas, caminando por valles profundos, y de pronto la tierra llegó a su fin. Es como si el terreno bajo nuestros pies nos dijera, ya no hay más de mí. Y en cierto modo, hermanos, el ministerio de Juan Bautista fue así. Es como si Juan nos hubiera dicho, les he traído al océano inmenso de la gracia de Dios. Les he traído a todos ustedes a los pies de Jesús. Pero ¿saben qué? Ya no hay más de mí. Ya no hay más que yo pueda hacer. Este es el fin de Juan. Ahora, aquí está Jesús. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. El apóstol Pablo hizo algo parecido también en su servicio. En 2 de Corintios, capítulo 12, vamos un momento por favor a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 15, dice así la palabra del Señor. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Epafrodito tenía el mismo sentir de Pablo también.
cuando al trabajar justamente por los santos, cayó enfermo. En Filipenses, capítulo 2, vamos a Filipenses 2, versos 29 y 30, dice así, cuando Pablo le pide a los filipenses, por favor, reciban a Epafrodito, ya dice, vamos a leer el verso 28. Así que le envío a Epafrodito, le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio de mí. Aquí tenemos entonces una aplicación práctica para el creyente que busca complacer a su Señor. Es una invitación abierta a dedicar su vida en el servicio al Señor de tal manera que uno mismo desaparezca, de tal manera que uno mismo sea gastado para el Señor, que uno desaparezca y que el Señor sea evidente en nuestra vida. Un reto abierto esto es, para permitir que el Señor nos emplee de tal manera que no quede nada de nosotros y que todo lo que vean las personas sea el Señor. Y cuando llegue nuestro tiempo de partir, hermanos, se pueda decir de nosotros, de este cristiano o de esta cristiana, él o ella menguó porque Jesús creció. Vamos a hacer un resumen entonces de lo que hemos visto. 3 puntos que hemos aprendido acerca del ministerio de Juan. Primero hemos visto el rol de los ojos en el servicio, de que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor, porque a Él servimos. Pero también, cuando nuestro testimonio hace que la gente nos pregunte de nuestra fe, entonces dirigir esos ojos, no a nosotros, sino dirigir los ojos de las personas también al Señor. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. A toda persona que vino a Él, la dirigía al Señor. Toda persona que viene a nosotros, dirigirla también para el Señor. Segundo, hemos visto el rol de la humildad. Juan el Bautista, teniendo la oportunidad e inclusive el derecho por nacimiento de ser alguien en este mundo, él decidió poner eso a un lado, de la misma manera como lo hizo el apóstol Pablo también, poner eso a un lado y más bien seguir el llamado del Señor. Un llamado que nosotros también podemos imitar. ¿Cómo podemos nosotros aprender de la obediencia? Cuando nos ponemos el yugo del Señor sobre nosotros. Y es un yugo donde el Señor no nos arrastra para destruirnos, sino que es un yugo de aprendizaje. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, es aprender, es una vida de aprendizaje, es una vida de humildad. Y punto 3, cuando lleguemos al final de nuestro servicio, ¿qué va a quedar de nosotros? ¿Qué va a quedar de nosotros? Como hemos visto en los ejemplos y lo que hemos visto de Juan, no quedó mucho de Juan, quedó todo del Señor. Y así debe de ser también con nosotros. Si tenemos los recursos para poder ser empleados para el Señor, usémoslo para que se gasten para la obra del Señor. Si tenemos fuerza, si tenemos talento, si tenemos los dones espirituales que el Señor nos ha concedido por el Espíritu Santo, los usemos todos. Gastémonos para el Señor. Dediquemos nuestra vida para el Señor. Menguemos nosotros para que el Señor sea el que sea ensalzado con nuestra vida. ¿No? De tal manera, cuando lleguemos al final de nuestra vida, podamos escuchar también de la boca de nuestro amado Señor. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Muchas gracias, hermanos, por esa oportunidad para abrir con ustedes la palabra del Señor y espero de que lo que hemos visto hoy día sea de ánimo espiritual para todos. Gracias. Amén.